Marcos Clery, bienvenido. ¿Cómo va? Muy buenas noches, sí. Muchas gracias. Buscá el sol con el corazón y votá a Marcos Clery gobernador. Esa es la indicación con la que arranca esta conversación y tranquilamente puedo decir cualquier speech de militancia. Es así, y lo mismo en la categoría de senador, buscá el sol con el corazón y votá a Nico Mattioli, el hijo de Leo, senador. Buscá el sol y el corazón y acompañá a Alejandra Rodenas, a Germán Bacarela y a Jacqueline Balangioni como diputadas provinciales. Buscá el sol con el corazón y votá a Ana Ingaramo, concejal de la ciudad. Y a nosotros nos acompaña en la fórmula de gobernador y vice Alejandro Bey. Marcos Clery y Alejandro Bey, los futuros gobernadores y vicegobernadores de la provincia de Santa Fe. ¿Qué diferencian esos nombres dentro del peronismo de los otros que están dentro del peronismo? Mira, cuando nosotros construimos este espacio político que es Unidad Ciudadana a nivel provincial, que se referencia claramente con Cristina, como ella lo explicó ayer, si hay paso, nosotros vamos con nuestros candidatos, con nuestros propios candidatos. A nivel nacional, el propio candidato era Guado de Pedro, y a nivel, aquí en la provincia de Santa Fe, la fórmula de gobernador y vice de Cristina es Marcos Clery y Alejandro Bey. ¿Y por qué? Por coherencia, por convicción, por una mirada del rol del Estado y principalmente por lealtad al pueblo, porque nosotros votamos en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El resto de los candidatos del espacio del peronismo y el no peronismo votaron a favor. Y cuando nosotros votamos en contra, explicamos por qué. Porque las consecuencias que iba a tener para nuestra industria, nuestro comercio y principalmente para los trabajadores y las trabajadoras es la que estamos viviendo en la actualidad. Los niveles de inflación tienen que ver por el acuerdo con el fondo. Si a cada uno de los oyentes le pregunto cómo estaba el tipo de cambio oficial, el del Banco Nación, no el Blue, el oficial, en diciembre del 2022. Buscarán después de esta entrevista, si ahora están googleando, y seguramente le dice 190 pesos. ¿Y cuánto está hoy? 2,66. Si uno calcula entre 190 y 2,66 da exactamente los niveles de inflación que estamos teniendo en este año. ¿Y quién impone esa devaluación? El Fondo Monetario Internacional. Entonces, a través de ese acuerdo. Ese acuerdo que los que votaron a favor tratan de no hablar de esto. Y los que votamos en contra lo volvemos a poner en agenda. ¿Por qué? Porque si no pasan las entrevistas, pasan los candidatos, pasan las elecciones, pasa el tiempo y no se habla de lo importante y todo te venden la solución mágica. Y los problemas siguen. ¿Y sabes qué pasa? Los políticos y las políticas de marketing o los comentaristas de la realidad son los que agrandan los problemas después. Porque van al consultorio y le dicen, che, poné cara de enojado, poné cara de enojada, poné letras negras, poné fondo negro, poné fondo amarillo. Eso no resuelve el problema. A lo mejor le resuelve el candidato, va a ver si salió más lindo o más linda en el afiche. Ahora, pero el problema cotidiano sigue. Y nosotros somos políticos de verdad, que nos formamos, que nos preparamos, que tenemos vocación de servicio, que para prepararnos analizamos los gobiernos anteriores de la provincia y vemos qué cosas buenas se pueden hacer y qué cosas corregir. Pero también ponemos sobre la mesa un tema central que perjudica brutalmente a toda nuestra provincia de Santa Fe, como es el acuerdo con el fondo. ¿Y qué se necesita? A eso iba. ¿Cómo como gobernador de Santa Fe, cómo se para la institucionalidad en ese sentido para decir, bueno, este acuerdo va a durar por años, va a estar como una espada de Damocles sobre el país? ¿Por qué Santa Fe debería sacar la cabeza arriba con la gestión de Marcos Clery? Somos la segunda provincia en el país en todos los sentidos. Y si la provincia de Santa Fe, respaldada por la ciudadanía, vota un gobierno, un gobernador, que dice que hay que modificar el acuerdo con el fondo, no solo el resto de las provincias van a sumarse, sino también va a respaldar al futuro gobierno nacional para que renegocie a favor de la gente. Entonces la oportunidad de canalizar el enojo, porque hoy tiene razón la gente de estar enojada, porque el contrato electoral a nivel provincial, a nivel nacional y también en algunos gobiernos locales no se cumplieron. Porque todos nos acordamos de Néstor y Cristina que lo que decían hacían. Pero ahora lo que sucede es que muchas promesas incumplidas y principalmente se dijeron cosas que después no se cumplieron para nada. Vos necesitas recuperar la confianza. Pero para recuperar la confianza principalmente necesitas canalizar el enojo que hoy tenés con razón en un proyecto serio, en un proyecto confiable, en un proyecto coherente, en un proyecto que te dice las cosas como son, porque si no, ganan los mismos de siempre y los problemas se agrandan. Y necesitamos tener un gobernador de la provincia de Santa Fe que diga las cosas como son, pero asimismo con el respaldo de la gente, junto con el futuro gobierno nacional, negocie a favor del pueblo.
El acuerdo con el fondo perjudica a nuestra industria, a nuestro comercio. Nuestra industria hoy no tiene los dólares para poder importar los insumos y producir acá en la Argentina, porque el fondo quiere que esos dólares sean para pagarle al fondo. Y esto hay que decirlo, si no después empiezan que los empresarios reclaman con razón, pero hay una limitación, y esa limitación es la que se está teniendo, porque algunos votaron ese acuerdo y no se negoció mejor. Nosotros reclamábamos que Alberto y que Guzmán se negocie mejor, sobre todo porque la Argentina ya observaba que se venía la guerra que tuvo el año pasado el impacto y que veníamos después de una pandemia. Y si no se negoció mejor es porque algunos pensaron que tenían que hacerlo de esta forma, rápidamente. Los no peronistas votaron todos felices y contentos. Algunos compañeros votaron a favor, equivocados. Y hoy se tienen que hacer cargo de ese voto, porque cuando te eligen no tenés que especular. Ahora van a faltar 25.000 millones de dólares justamente el año que viene. Después de que se cambien las gestiones, se va a venir de los efectos de una sequía, completamente contrario en cuanto al clima. Va a haber un año lluvioso, un año húmedo, pero igualmente hay que liquidar todos los cereales que están guardados en silos. Pero vos pensá esto. Hay toda una situación que habla de falta de dólares que están dando vueltas pero que no están. Santa Fe se ve muy perjudicada no solo por la sequía, sino también todo nuestro sector industrial. Nuestra industria necesita abastecer de productos e insumos que están en el exterior para poder agregar valor agregado. Pero el año que viene, este acuerdo del fondo, ese acuerdo que votaron mal votado, y se tiene que hacer cargo de que votaron algo mal, y cuando le pidan el voto a la gente tienen que decir, sí, me equivoqué por lo menos. Voté algo que está mal. Votaron algo que está mal con la responsabilidad que tenían como diputados y senadores. 20.000 millones de dólares hay que pagar. No solo falta lo de esta sequía, sino los vencimientos de enero, febrero y marzo del año que viene empiezan con 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas tener un gobierno preparado para poder negociar a favor de la gente, porque es incumplible ese acuerdo. Y que no te vengan a decir, no, que sí, seguramente lo vamos a negociar, no. Ahora, Marco, pero cuando a favor de la gente es devolverle el poder adquisitivo. No veo otra forma rápida. Exactamente. Y si vos no tenés que potenciar tu mercado interno. Para potenciar tu mercado interno es tener una acción económica a favor de la gente, recuperando el poder adquisitivo, y que tu sector industrial abastezca tu mercado interno y también exporte. Y Santa Fe, principalmente, cuando estas crisis de deuda, estas crisis sociales se terminan de manifestar mal, porque somos una provincia industrial. Somos una provincia que tiene el sector agropecuario, pero también tiene todo el sector agropecuario vinculado al sector industrial, y todo el sector industrial vinculado desde la línea blanca para las heladeras, a la automotriz, a las autopartes, para el sector agropecuario. Y todo eso que genera trabajo y movimiento económico, más la obra pública, tiene que ser parte de un proyecto provincial y también de un proyecto nacional. Ahora, el aparato PYME, el aparato industrial, algunas industrias específicamente, o algunos rubros de industrias, incluso en pandemia, no han parado de crecer. ¿Por qué la gente, en general digo la gente es ente inabarcable, por qué la población económicamente activa, pierde poder adquisitivo si el país, económicamente hablando, industrialmente hablando, no ha parado de crecer? En los 90 pasaba algo parecido. La Argentina creció en el año 97, pero se perdió poder adquisitivo. En la actualidad sucedió lo mismo. Tenés baja desocupación, tenés casi pleno empleo, porque está en un 7% de desocupación, pero el trabajador no tiene poder adquisitivo. Y te pongo un ejemplo. En el año 2014, un jubilado en la Argentina se compró el Chevrolet Aveo, el que financió la Nación, que después General Motors le devolvió la plata al FGS, al ANSES, porque veníamos de la crisis del 2008, recordemos. Y lo pagaba con la jubilación mínima. Hoy, una jubilación mínima de un jubilado no alcanza para pagar una cuota de un auto, el Etios, el más barato. Entonces, lo ves en el jubilado, la pérdida de poder adquisitivo, lo ves en el trabajador y la trabajadora, lo ves cuando vas a consumir los alimentos en los precios que hay. ¿Y quién impone esa devaluación y ese ajuste sobre el bolsillo? El Fondo Monetario Internacional. ¿Y sabes cuál es la única receta que te dicen? Más ajuste. ¿Quién es eso? Que se ajuste más. Entonces, si en el momento de elegir a tus representantes, vos no elegís un representante que
tenga corazón, que esté preparado, que te diga las cosas como son, y además busque una alternativa distinta a esta brutalidad que quieren hacer, ¿vos lo ves al resto preparado? Yo te digo algo. Nosotros hicimos un análisis del gobierno de Reutemann, del gobierno de Obey, de los gobiernos del Frente Progresista de Wiener, Bonfatti y Lichi y del actual gobierno provincial. Circunscribí análisis en la provincia de Santa Fe. Reutemann, año 99 a 2003. Administró la provincia de Santa Fe con 2 masas salariales de resguardo. Cuando digo 2 masas salariales de resguardo es 2 meses de jubilaciones, pensiones, salario de los trabajadores y todo el funcionamiento del Estado, guardados porque si había una crisis económica, tenía que tener para sostener el movimiento y el funcionamiento del Estado. Poca obra pública con Reutemann, vínculo con los trabajadores no muy bueno, pero después fue una provincia reconocida de que no emitió cuasimoneda. Exacto. San Luis, Santa Fe y La Pampa fueron las 3 provincias que en el momento de la crisis del 2001, antes y durante la crisis del 2001, no emitió cuasimoneda. Se terminaron de rescatar todas esas cuasimonedas en el año 2004. ¿Bien? Empezó con Duhalde y terminó con... Jorge Obey, 2003 a 2007. También la segunda gobernación. Segunda gobernación. Toma 2 masas salariales de resguardo, como Reutemann, pero además un fondo anticíclico para la obra pública. Mucha obra pública provincial. Escuelas, vivienda, rutas transversales, rutas nacionales que le hizo a la provincia, la 19, la defensa de Santo Tomé, la circunvalación de Santa Fe. Y además una planificación de obras desde acueductos, tendido eléctrico, que tenían los fondos asignados. Porque Obey, le hablamos mucho con Alejandra Obey, nuestra vicegobernadora, lo que planificaba era que obra que empezaba tenía que terminar, porque era más cara después una obra volver a empezar si se había parado, y además los recursos que se habían puesto en la primera etapa de la obra se perdían. Y todo esto era un estado precedente cercano, primer presidencia de Kirchner, junto con Obey acá. Frente Progresista, Wiener, Bonfatti y Lichi, entregan el gobierno provincial a Perotti con menos 2 masas salariales. ¿Qué significa? El Estado estaba endeudado internamente con las empresas públicas estatales, con IAPOS, con el famoso fondo de endeudamiento interno que tiene la provincia, en menos 2 meses. Con lo cual, cuando asume Perotti no tenía para pagar los salarios si no utilizaba el famoso fondo. Perotti, ¿cómo está hoy? Tiene 4 masas salariales de resguardo, el doble que Reutemann y Obey. Algo que le vienen cuestionando. Y después tiene 150.000 millones de pesos que pagó la deuda nación hacia provincia en bonos que se actualizan por ser. Con lo cual tiene los recursos hoy la provincia de Santa Fe para que este difícil momento económico hacer ¿qué? Primero que la obra pública no se pare. Porque si no se para la obra pública, se siguen sosteniendo los empleos en la construcción. Ahora, es el ABC de parte de cualquier gestión que funcione la obra pública en una situación de crisis. Como lo hizo Jorge Obey. 2. Tenés que ya mismo lanzar el Procrear santafesino. La línea de crédito para construcción de vivienda, refacción de vivienda, junto con los complejos Procrear que posteriormente se sortean. Si utilizás 10.000 millones de pesos, que es menos del 10% de lo que Nación le pagó a la provincia de Santa Fe, que tiene la plata, que es igual a lo que Santa Fe destina para la construcción de vivienda social, inmediatamente tenés 1.500 viviendas que se empiezan a construir para trabajadores y trabajadoras de la provincia de Santa Fe que se ven beneficiados con ese crédito. Hoy lo puede hacer, mañana lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace la ministra de Infraestructura y por qué no lo hace el gobernador? Después te lo cuento. También, tener los recursos para poder duplicarle el salario a los policías y exigirle mucho más. Aumentándole el salario al policía, por supuesto con la cláusula gatillo de actualización para los docentes, los médicos, los trabajadores públicos también. Mejorar la recaudación de IAPOS para que tenga una excelente y mejore la atención, que mejore la atención. Fortalecer tu sistema de jubilación provincial. Entonces uno se pregunta... ¿En cuánto tiempo se puede lograr todo eso? ¿Qué vos planteás? Hoy la provincia tiene estos recursos y lo puede hacer ya, porque además como dinamiza tu propia economía, generas el incentivo interno de la recaudación de impuestos, de la misma manera que hicieron el blanqueo de las compras a través de billetera Santa Fe, que hay que aumentar el monto. ¿Y esto es posible hacerlo? Sí. ¿Es posible hacerlo ahora? Sí.
¿Y por qué no se hace? Y porque hay una mirada de la administración del Estado actual vetusta, hay una mirada no moderna, que no busca una solución innovadora y que además no observa al Estado con un rol activo en un momento de crisis como es el de ahora. Y nosotros queremos gobernar la provincia de Santa Fe porque nos preparamos, porque nos formamos, porque tomamos cosas buenas de otros gobiernos y hay que corregir muchas cosas del actual gobierno, pero también tenemos una mirada moderna del rol que tiene que tener el Estado en estos momentos de crisis. Y te sumo algo más. Nosotros formamos, en la provincia de Santa Fe tiene un programa para formar y capacitar a jóvenes. Muchos terminan teniendo su título de oficio, pero después le falta el impulso para poder tener su emprendimiento y que se desarrolle. Su inserción. Vos tenés hoy billetera Santa Fe que tiene que ser una verdadera billetera digital, no simplemente para ir a comprar y la bonificación. Esa billetera también tiene que prestarle a este emprendedor una tasa subsidiada para que pueda desarrollar su oficio luego de su formación. Una banca solidaria. Entonces, para poder hacerlo necesitas una mirada innovadora, necesitas formación, necesitas equipos, necesitas ganas, necesitas tener vocación de servicio. Y nosotros estamos convencidos que la ciudadanía, si canaliza su enojo hoy en una propuesta seria, confiable, que te dice de dónde habla, nosotros somos kirchneristas, somos la lista de Cristina en la provincia de Santa Fe. No te mentimos, no somos políticos de marketing. Contrólennos mucho, participen mucho y exíjanos todo lo que nosotros queremos hacer para hacer las cosas bien y hacer lo correcto. Por eso le pedimos que el 16 de julio busquen el sol con el corazón y voten a Marcos Clery, gobernador, a Alejandra Bey, vicegobernadora, a Nico Mattioli, senador del departamento de la capital, a Ana Ingaramo, concejal, y también a Alejandra Rodenas, primer diputada provincial. El sol y el corazón para hacer las cosas bien. Marco, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, un gusto. Marcos Clery con nosotros, precandidato a gobernador por la lista de Unidad Ciudadana. Bueno, nos quedaron obviamente un montón de temas para hablar. No va a ser la única oportunidad que tengamos de hablar con Marcos Clery en este caso. Y obviamente vamos a retomar esos temas.